y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor Jesucristo bendiga siempre sus vidas. Bienvenido a este momento de estudios bíblicos. En este día vamos a estar realizando unas preguntas en el cual hoy se ha invitado aquí al hermano Galo Salazar. Va a estar realizando unas preguntas acerca de la pérdida de salvación. También vamos a estar hablando de la seguridad de salvación. Entonces, también aquí dejo que se presente el hermano Galo Salazar. Él también es un muy buen exponente bíblico y por muchas averiguaciones que ha hecho por medio de la palabra de Dios, también va a tener sus citas bíblicas en el cual vamos a estar desarrollando en esta mañana acerca de la salvación. Con ustedes aquí, mi hermano Galo. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, amados amigos y hermanos, que ven este bonito programa, este en vivo. Usted que va a ver en este preciso momento y el que lo verá pues en las próximas horas o días. Mi nombre es Galo Salazar. Le doy gracias a Dios en primer lugar y a mi hermano Pastor Giovanni Ayala, el cual me ha invitado para poder compartir con él este bonito en vivo. ¿Sí? En el cual vamos a hablar el tema de la salvación y vamos a hacer varias preguntas que son esenciales para nuestra fe cristiana. Es necesario que conozcamos de la verdad de Dios, de la palabra única, infalible, verdadera que ha dejado nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Con ustedes, mi hermano pastor. Bien, vamos a estar leyendo unos textos bíblicos acerca de la seguridad de salvación, en el cual el hermano va a estar también desarrollando y vamos a estar respondiendo con la Biblia en mano los textos y los contextos en lo que se refiere. Yo quiero en esta mañana, antes de empezar, voy a leer este pasaje bíblico y también vamos a estar poniendo en oración este momento que vamos a tener. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Amén. Dice así, vamos a leer los primeros versos. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que esto nos dio, aún estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vamos a estar orando. Amado Dios, gracias te damos por este momento en el cual tú nos permites, Señor, vivir. Tú nos permites estar aquí, Señor, Padre Santo, hablando de ti y de tu palabra, Señor. Padre Santo, que por medio de este momento de preguntas, de estudio, como lo podíamos llamar, Señor, con esto podamos ayudar a resolver algunas inquietudes de muchas personas que quizás, Señor, tengan duda aún de su salvación, que no estén seguros de su salvación. Señor, que por medio de este programa, Señor, de hoy que vamos a estar desarrollando, las personas queden convencidas, Señor, de que tú eres el Dios, y cuando nosotros estamos contigo, Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, aquí dejo a mi hermano que estará desarrollando las preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, mi hermano querido. Vamos a hacer aquí, tengo varias preguntas.
que me gustaría hacerle aquí a mi hermano Giovanni Ayala. Y la primera pregunta, la cual queremos desarrollar es, el tema de hoy es la salvación. Entonces, no está de más decir, ¿qué es la salvación, hermano Giovanni? Bien, bien, hermano Galo, respondiendo a su pregunta, ¿qué es la salvación? Es una muy bonita pregunta para todos. Y aquí mismo, como hemos dado lectura en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, la salvación es un regalo de Dios. Podemos leer Efesios en el capítulo 2, el verso 8. Dice así, Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don que Dios vino a regalar. Pero ¿cómo Él vino a regalar esta salvación? Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor, por medio del apóstol Pablo, dijo de que todos estábamos en delitos y pecados, que todos merecíamos el infierno. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesucristo a morir por nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados. Y su muerte produjo gracia para todo y todo aquel que quiera ser salvo. Entonces, la salvación es un regalo de Dios para cada una de las personas. Amén, amén. Y sobre todo que la salvación, como nos dice ahí mismo, porque por gracia soy salvo, ¿sí? Por medio de la fe y no de vosotros. O sea, esto no es algo que nosotros nos merecíamos, ¿no? Amén. Es algo que a Dios, pues, le plació dar su Hijo por amor a nosotros, cuando nosotros nada bueno habíamos hecho en esta vida para merecernos tremendos sacrificios, tremendo regalo que Él nos dio al sacrificar a su Hijo ahí en la cruz del Calvario. Tenemos otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo puedo ser salvo, mi hermano? Para mis hermanos o amigos que a lo mejor se preguntan y están tan atribulados y se hacen esta pregunta diaria, ¿cómo puedo ser salvo? Bien, respondiendo su pregunta, hermano Galo, la pregunta la encontramos siempre, la respuesta siempre la encontramos en la Biblia. Yo creo que una mejor respuesta que nosotros podemos encontrar es en Romanos capítulo 10, el verso 9. ¿Cómo podemos ser salvos? Es la pregunta que el hermano hizo, porque es la pregunta de que todos se preguntan cómo podemos ir al cielo, cómo podemos ser salvos. Bueno, aquí está la respuesta en Romanos capítulo 10, el verso 9, dice así, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. El verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es una muy buena respuesta que nos da el Señor por medio de su palabra. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser salvos? Porque por medio de la fe, por creer y confesar en nuestro Señor Jesucristo, pero esta confesión no lo salva a la persona si lo hace de la boca para afuera. La misma escritura lo está diciendo que hay que hacerlo con el corazón y con la boca. Con el corazón y se confiesa con la boca. Y ustedes dirán, ¿y así de facilito ha sido la salvación? Jesús vino a dar algo fácil para que la gente se salve. De otra manera, si se haría tan dificultosa la salvación, entonces los que se van para el cielo serían demasiado pocos. O quizás nadie. Amén, amén. Quizás nadie. Así es, así es. Bueno, y lo maravilloso que la Biblia mismo responde toda pregunta. Amén. La misma Claro. Biblia es la que responde.
Cuando usted desee preguntar algo, cuando usted se pregunte algo a sí mismo, el porqué de esto, el porqué de la vida, por qué suceden estas cosas, recuerde algo, el Señor nos dejó su palabra, su bendita y poderosa palabra, y en ella están las respuestas que su vida necesita, que su alma necesita. Ahora, mi hermano Giovanni, sabemos que podemos ser salvos, ¿sí? Si confesamos a nuestro Señor Jesús, lo hacemos de corazón. Pero hay hoy en día quienes, bueno, ya desde hace muchos años, quienes usan ciertos argumentos para decir, tú eres salvo si perteneces a mi organización, tú eres salvo si eres parte de tal religión, tú eres salvo si eh, eh, actúas de esta manera. Eso es erróneo. Amén. Eso es erróneo, ¿sí? Porque la misma palabra nos enseña que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y entonces la salvación no proviene en sí en una organización en esta tierra o llevar el nombre de alguna clase de creencia o religión, sino de confiar nosotros en lo que hizo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Amén. Amén. Tengo otra pregunta. Sí. Si Jesús, Él nos dio la salvación, Él murió ahí en la cruz del Calvario, pero hay quienes dicen hoy que Jesús murió por unos cuantos. ¿Jesús murió por todos o por unos cuantos, hermanos? Amén. Yo pienso, hermano, y creo lo que dice la palabra de Dios, de que Jesús no murió por unos cuantos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es que tiene solamente un grupo en su agenda, solamente favoritos en su agenda, sino que yo pienso lo que dice la palabra de Dios, y yo quiero para esto ver en primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 9. Amén. Capítulo 3, Yo doy segunda de lectura. Pedro. Yo Amén. doy lectura. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a tener un momento ahí. Nosotros podíamos subrayar la palabra todos. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto quiere decir de que el Señor murió por todo aquel que quiera venir a Él, no solamente por unos cuantos. Es que la pregunta que está desarrollando el hermano es porque algunos piensan de que solo Jesús murió por un grupo, por los predestinados para ser salvos. Pero según la Escritura, no podemos estar en aquella pregunta de acuerdo, sino que estamos de acuerdo como dice la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Amén. Amén. El Señor murió por todos. Y hay quienes han hoy en día malinterpretado lo que ese versículo que es muy conocido para nosotros, los creyentes, que es Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay quienes han usado este versículo para decir que ahí habla de que solamente el Señor murió por unos cuantos, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos. El amor de Dios es en sí para con todos. El sentir de Dios, como dice segunda carta de Pedro 3:9, es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí también hay algo que es bastante triste, y es que aunque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, Él no les va a poner una cadena para traerlos al arrepentimiento. Lastimosamente no todos se van a arrepentir, ¿no es cierto, hermano? Amén. Así es. Sí, así es. Tengo
otra pregunta. Pero bueno, antes de hacer la otra pregunta, involucrándome un poco más en este tema, mi hermano querido, tú que estás viendo este video, este en vivo, quiero decirte que Jesucristo murió por ti también, ¿sí? Él te ama. Él quiere transformar, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu corazón, pero sobre todo, Él murió ahí en la cruz del Calvario para que tú tengas vida eterna. Eso significa para que estés siempre al lado de tu Creador. Es el sentir de Dios. Él no quiere que tú te pierdas. Por eso, Él quiere que tú escuches esta palabra y Él quiere que siempre tú medites en esta palabra. Así que, mi hermano, vamos a hacer otra pregunta, ¿sí? Y bueno, y creo que esta pregunta ha sido, en sí, el tema al que vamos a entrar en este momento, ha sido muy controversial en el pueblo cristiano, porque hay varios puntos de vista diferentes, ¿sí? Y vamos a hablar sobre qué es, mi hermano Giovanni, qué es la seguridad de la salvación. Amén. Bien, hermanos, a la pregunta que el hermano Galo hace es, ¿qué es la seguridad de salvación? ¿Para qué nosotros necesitamos saber de la seguridad que tenemos? Si nosotros vivimos desconfiando en algo, vamos a vivir con temor de ese algo, pero no vamos a andar en una forma gozosa, se podría decir, o felizmente gozosa, si es que nosotros estamos desconfiando en lo que tenemos. ¿Cómo vamos a poder estar alabando a Dios si vamos a estar inseguros que nosotros somos de Dios? ¿Y cómo no gozar del privilegio que Dios nos da estando plenamente seguro? El Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, que el Padre le ha dado las ovejas, y el Padre que ha dado las ovejas, dice, nadie la va a arrebatar de la mano del Padre. Y Jesús dijo, de la que tú me diste, oh Señor, no he perdido a ninguna. Y eso nos hace a nosotros notar de que tenemos una seguridad de que la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, muchos han entendido de que tienen que cuidar esa salvación, porque si no la cuidas la vas a perder. Y muchos tienen su punto de vista en el cual dice, bueno, yo encuentro pasajes bíblicos en el cual se encuentran de que se pierde la salvación. Aquí el hermano Amén. Galo tiene algunos puntos de vista que va a estar en esta mañana diciendo, en el cual hay muchos que apuntan a de que la salvación se pierde. Amén. Hay un versículo en Hebreos el capítulo 2, el versículo 3. Y este versículo se usa mucho para hablar en contra de la seguridad de la salvación y se lo ha usado muy mal. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Este es un texto que leyó el hermano Galo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Aquí está hablando la palabra escapar, no está hablando de un fuego de infierno. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? En verdad, hermanos, que a veces nosotros descuidamos la salvación, pero no está hablando de perderla. Aquí está hablando de escapar de juicio, porque el libro de Hebreos, primeramente, si nosotros lo leemos como debe de ser, si lo leemos detenidamente, no lo leemos seguido, sino que detenidamente lo leemos, sabemos que el libro de Hebreos está puesto para aquellos de que no están cuidando la salvación que Dios le dio. Entonces aquí se aplica disciplinas
aquí se muestra disciplinas y aún disciplinas drásticas para quienes no están cuidando el regalo que les dio Dios. Bueno, y hay quienes descuidan totalmente. Quizás uno dice, bueno, ¿cómo ha descuidado ese hombre de la salvación que Dios le dio si anda en fornicación, anda en adulterio, anda mintiendo? No es que este hombre ha descuidado la salvación. Este hombre nunca ha obtenido la salvación, porque no es de él. Entonces ha hecho lo que le dio la gana con su vida. Como se dice en el tiempo de antes, cuando los policías le daban los carritos de dotación, le daban durizo, dale, como no es tuyo. Pero como si fuera de él, si lo cuidara. Dice que cuando las cosas no son del dueño, no las cuida. Pero cuando son del dueño, las cuida mucho. Cuando una persona tiene a Cristo en su vida, esa persona cuida su salvación no para perderla, sino que la cuida porque le puede venir algunas cosas, algunas disciplinas que habla aquí en esta epístola. Y hay muchos que descuidaron cierta salvación y Dios lo disciplinó. Es la pregunta. Amén. Porque hay quienes dicen, bueno, ustedes los que creen que la salvación no se pierde, entonces ustedes viven como quieren, o sea, viven liberalmente, y no es así. Amén. No es así. Amén. Bueno, disculpe que no nos hemos presentado, hermanos, realmente al principio. Bueno, para los que están viendo, nosotros no somos calvinistas. Sí. Y tampoco somos salvos, siempre salvos. Tampoco somos de Yo eso. Quiero que esto se le quede grabado, porque el calvinista, ellos pueden hacer lo que le da la gana, al igual que el salvo siempre es salvo. El salvo siempre es salvo, hace lo que le da la gana, mata, viola, roba, asesina, lo que hace. Cree que es salvo. Y bueno, él es salvo, y él es salvo para siempre. Hermanos, no somos de esa doctrina. Pero cuidado, nos va a estar confundiendo. Pero tampoco somos arminianos. Y tampoco somos calvinistas, ni tampoco somos arminianos. Así es. ¿Por qué no somos de cada uno? Porque todos dos chocan en sus contextos. No tienen bases bíblicas para responder a la misma Biblia. Pero lo que nosotros queremos es hablar de que sí, la seguridad de salvación Dios nos dio, y el Señor dijo que por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Una vez que nosotros hemos sido salvos, Dios nos da un nuevo nacimiento. Y por supuesto que el que nace crece, y el que no nace no crece. No crece. Amén. Y también a mí me gusta mucho este verso que está en la segunda epístola de San Juan Apóstol, el versículo 9, donde dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y este verso me hace entender mucho, ¿sí? Porque es verdad que hay personas que creen, y una gran mayoría creen, que la salvación que el Señor nos ha dado se puede perder. Y creer que la salvación se puede perder es creer que no es eterna. Es creer que Jesucristo hizo algo a medias. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que parece que en realidad han sido salvas, pero que al final no perseveraron en esta verdad, no perseveraron en estos principios? Este versículo me enseña de que estas personas en realidad tenían solamente un nombre de cristiano, hermano, pero en realidad no tenían a Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Claro, así es. No tenían en realidad a Dios. Así es. ¿Sí? Porque el mismo Juan, no recuerdo bien la cita, pero el mismo Juan dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros. ¿Sí? Así es. Así es. Amén. Tengo otro verso, otra cita bíblica acá, mi hermano.
Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Primera a los Corintios, el capítulo 9. El capítulo 9, el versículo 26 y 27. Dice, Primera Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo parece que dijera que se pierde la salvación, hermano. Bien, bien hermanos, respondiendo a esta pregunta, hermanos, aquí Pablo no está hablando de salvación. Por supuesto que las costumbres hebreas y hace muchos años atrás, ya estamos hablando más de 2000 años, las costumbres eran diferentes a las nuestras. Y las costumbres de un país a otro país varía mucho. Aquí el apóstol está tomando la costumbre que se estaban dando en aquel tiempo. Hacían unas carreras, unos deportes, así como los Juegos Olímpicos que se ven ahorita. El que llega primero se gana la corona. Los que llegan después, bueno, pierden esa corona. Aquí está hablando de coronas, aquí no está hablando de salvación. Aquí no está hablando de que nosotros debemos de esforzarnos para tener la salvación. Recuerde que Jesucristo fue crucificado ante dos ladrones. Usted podrá ver que este hombre no corrió para salvación. Este hombre solo confesó y creyó en su corazón. Pero aquí está hablando de un esfuerzo humano. Aquí está hablando de una carrera, de ser eliminado de la carrera. Pero nosotros no podemos contradecir lo que dice Efesios y lo que ya hemos leído. Hermano Galo, si yo pongo este vaso acá, ¿qué yo hice? Un esfuerzo, ¿verdad? Esto es obra. Yo estoy haciendo esto una obra. Pero nosotros no merecemos ir al cielo por nuestras obras. Eso es lo que dice Efesios. Porque por gracia, dice Efesios 2, 8, donde antes de lectora, 8, el verso 8 dice, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. A lo que yo hago esto es obra y esto es trabajo. Entonces ya yo no sería salvo por fe, sino que sería salvo por obras. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Está hablando un por medio de nuestra fe. Y gracias, ¿qué significa la gracia? Es un regalo. Cuando a nosotros nos regalan algo, que fuera de que yo mismo comprara el regalo, porque ha sido un esfuerzo de mi misma plata que lo ha comprado el otro, ¿sí o no? Claro. Pero cuando a mí me regalan algo es porque otro trabajó, obtuvo dinero y con ese dinero compró ese regalo. Exactamente. Si yo fuera salvo, si perdiera mi salvación, entonces fuera por mi esfuerzo. Entonces yo tendría que comprar, yo tendría que pagar ese regalo con mi esfuerzo. Pero Jesús dice que esto es un don, es por medio de la fe. Solamente creemos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Pero lo que está hablando aquí, Pablo dice que ha corrido una carrera, ha peleado. Eso quiere decir que él se ha hecho un gran esfuerzo
y al llegar no venga a ser eliminado. Aquí él no está hablando de salvación. Él está hablando es de ganar coronas, como lo dice en 2 Timoteo. En 2 Timoteo él muy claramente habla de las coronas que nosotros podemos la podemos perder si las coronas. Dice en Timoteo capítulo 4, el verso 7 dice así. 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué está hablando? No está hablando de salvación. Subraye bien. Póngale bien ahí la lupa en el verso 8 donde dice corona. No dice salvación. Por lo menos mi Biblia no dice así. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente dice a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nos está hablando en 1 Corintios 9, 26 y 27, hermano Galo, no está hablando de la salvación eterna, sino que está hablando es de recompensa, de corona, porque el Señor dice en Apocalipsis capítulo 22, yo vengo pronto. ¿Y qué más viene? Mi galardón. Él viene y mi galardón conmigo para recompensar. Porque dice que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa que nosotros hemos dado a los demás. Entonces, hermano Galo, yo pienso que es aquí, como dice la Biblia, los galardones, las coronas, que eso sí se puede perder. Exactamente, porque un día vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Amén. Y bueno, ahí muchos por el mal comportamiento que en sí han tenido, perderán muchos regalos, muchas coronas. Ahora, muchos piensan que esto es por obras. Y aunque el 90% de los cristianos piensan que la salvación es por gracia, pienso yo que un 60% no lo están creyendo. No lo están creyendo porque le están poniendo ciertas obras a la salvación. Yo he visto a muchas personas, a muchos hermanos decir, si no voy al culto tal día, y si viene Cristo tal día, y justo no voy al culto, me quedo. Amén. Eso no está bien. Eso no está bien porque le estarías dando más poder al culto que a la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué dice usted, mi hermano, sobre esto? Amén. Eso es, hermanos. Muchos dicen, bueno, y si estoy en un pecado por ahí viene Cristo, hermano, es que por eso justamente Él vino a morir. Si habremos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. No con esto, hermanos, le estoy queriendo decir de que usted utilice esta libertad, como dijo Pablo. Exactamente. Los Gálatas estaban pensando lo mismo, que en estos tiempos, dice, se pierde la salvación. En muchas regiones de Galacia, donde Pablo fundó las iglesias, porque no solamente es una iglesia que fundó en Galacia, sino fue muchas, y muchos de estos estaban ya incursionando en la ley, o sea que ellos querían esforzarse a ser salvos por la ley. Y Pablo viene y les habla de que el que no cumple en un punto toda la ley es maldito. Eso habla en Gálatas capítulo 13, verso 10. Habla de la maldición de la ley. Y las personas quieren a veces también estar pareciéndose a los de Galacia. Parecen a los Gálatas que quieren que la salvación sea por su obra. Y una persona en ese momento que no fue en ese día al culto, se quedó y dice, lo primero que dice, el que no viene al culto se queda.
Personas que pueden estar dentro de la iglesia también se pueden quedar. Así es. Se queda el que no tiene a Cristo, se va el que tiene a Cristo. La Biblia dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se va al cielo el que ha recibido la salvación y el que tiene a Cristo en su vida. Un predicador se puede quedar en ese momento cuando venga el Señor porque no puede tener a Cristo en su vida. Porque el Señor no puede llevar a nadie al cielo si es que no le ha dado su corazón a él. Así es, hermano. Y este es un problema que hay un problema muy grave, porque muchas personas piensan que cualquier cosa que pueda hacer ellos los puede hacer perder. O sea, si me da un resfrío, me puedo perder por ese resfrío. O sea, y es grave, eso es o sea, digo yo, eso es una herejía. Es terrible porque están minimizando la sangre de Cristo con la cual fuimos salvos, la cual nos limpió, y están endiosando, poniéndole poder salvífico a cualquier otra cosa. Amén. A cualquier otra cosa. Así es. Hoy algunos dicen, si te pones una bermuda, le dicen, si te pones una bermuda, te puedes perder por esa bermuda. Entonces, esa bermuda tiene más poder que la sangre de Cristo. Eso es terrible. Amén. Yo quiero refutar aquí también algo, hermanos, hermano Galo. Sí, no quiero que, antes se me escapó también de decir algo. Cuando los hermanos a veces se enteran de que la salvación no se pierde, comienzan un libertinaje. Comienzan un libertinaje, por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, no vayan a pensar de que yo les dije que la salvación, bueno, no se pierde, es por gracia. Ustedes van a utilizar y van a hacer lo que les da la gana, van a utilizar este libertinaje. Hermanos, este tiempo de estudio que estamos desarrollando en esta mañana es precisamente que Dios ha permitido para demostrar a las personas que son de Dios y a las personas que no son de Dios. Como dijo antes el hermano Galo en Primera de Juan, el capítulo 2. Segunda de Juan 9. En Primera de Juan, capítulo 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Con esto, hermano, hay muchos que se han enterado que la salvación se pierde y han comenzado a hacer un sinnúmero de pecados. ¿Sí, no, hermano Galo? Claro. Yo he visto personas que han ido a nuestras congregaciones una vez que se enteraron de que la salvación no se pierde, se demostró quiénes eran ellos. En realidad. Se demostró quién eran ellos. Y para eso es que nosotros estamos desarrollando estos temas. Sí. Para que tú te enteres si tienes a Cristo o no tienes a Cristo en la vida. Si tú comienzas a hacer y vivir una vida que a ti te da la gana, porque eso dice la Biblia, saliste de nosotros, pero nunca fuiste de nosotros, dijo el Señor. Nunca. Salieron de nosotros, pero sí, nunca tuviste a Cristo en su vida. No va a pensar de que Judas perdió la salvación. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Por eso es que se está narrado este pasaje bíblico aquí. Judas nunca fue de Cristo. Los 11, todos ellos cometieron pecado, ¿sí o no? Sí. Todos los 11 cometieron pecado. Y usted sabe, sin que se sepa la Biblia, sabe de que Pedro lo negó al Señor. Así es. También cometió un pecado no mayor al que hizo Judas, pero Pedro, él era del Señor y buscó el arrepentimiento. Judas buscó el ahorcamiento. Así es. Porque el que es de Cristo reconoce su pecado. El que no es de Cristo no lo reconoce y lo sigue practicando. Ese es el problema que hay. Claro. Ahora, hermano Galo, también quisiera acotar algo acerca de, en caso de que yo perdiera la salvación, en caso de que sí se pudiera perder, ¿yo cómo desarrollo este tema aquí en Hebreos capítulo 6? Yo quiero que ustedes tengan su Biblia a mano, tengan sus apuntes, hermanos, porque estos temas son muy importantes. Hebreos capítulo 6. En caso de que yo perdiera la salvación, vamos a ver, Hebreos capítulo 6, el verso 4, dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Bueno, si es que yo pudiera, si es que la salvación se perdiera, ¿cómo la recupero? Es la gran pregunta, ¿cómo la recupero? Y si muchos utilizan este texto para decir de que yo, si pierdo la salvación, ¿cómo la recupero? Si el texto dice aquí que es imposible volver a recuperar, que es imposible, y Dios da oportunidad, ¿lo da o no lo da la oportunidad? Sí, Solamente en el libro de Mateo, el capítulo 12, el verso 31, habla de el que blasfema del Espíritu Santo no tiene, dice, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra vida. Eso es el único resultado para que Dios no le dé el arrepentimiento. Pero, ¿cómo logro perder la salvación? Muchos, y lo que muchos apuntan es por el pecado. Desde que la persona aceptó al Señor Jesucristo, hermano Galo, ¿usted piensa cuántos pecados tendrá? Muchos. Yo pienso que en el mismo día ya está con pecado, ¿no? Claro. Hermano, amigo, si tú no estás de acuerdo, también te puedo hacer una pregunta a ti. ¿Tú nomás piensas que fumar cigarrillo, andar borracho, es pecado? ¿Tú piensas que estar solamente metido en un prostíbulo es pecado? Si yo en este momento te cogiera la Biblia y te dijera que hay un sinnúmero de pecados, si solo con una mirada que tú eches mal ya es pecado. Y ni uno es más grande que otro. Aparte del Hermanos, pecado de si muerte, tú ¿no? dijiste que ibas a llegar a las 5 de la tarde y llegaste a las 5:05, eso se llama mentira. Ya pecaste, Ya es pecado. perdiste la salvación, hermano. Imagínate. Ahora, si ya la perdiste, aquí dicen Hebreos, no se la puede recuperar. Para los que usan este texto para decir que se pierde, se están condenando a sí mismos ellos, se están quitando la oportunidad. Ahora, desde que la persona es salvo, ¿cuántos pecados existen? Muchos pecados. Y si que la salvación se pierde y se utiliza este texto del capítulo 6, del verso 5 hasta el verso 6, si yo utilizo esto, entonces ya no queda, dice, más arrepentimiento, ya no hay más. Pero en cambio dice la palabra de Dios, dice, hermanos, que solamente un pecado que Dios no perdona es la blasfemia del Espíritu Santo. Todo pecado y ofensa le es perdonado al hombre, ¿sí o no? Así es. O sea que si yo mentí, el Señor me perdona. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Aquí no está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de que cuando la persona ya llega a un límite, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, o lo mismo que pasó con Ananías y Zafira, hermano. Igual. Ya no hubo oportunidad para ellos, ¿verdad? No. Sino que le cayó la hacha, la disciplina. Pero eso no significa de que ellos se perdieron. Amén. Hermano, cuando su hijo ha pasado algo, usted lo ha disciplinado. Claro. ¿Dejó de ser su hijo? No. No. Hermanos, aunque nuestros hijos nos negaran y se fueran a otro país, y en otro país se cambien el nombre, pero la sangre no se puede cambiar. Su hijo va a ser su hijo. Así es. Para siempre. Así es. Así es. Entonces es grave, es muy grave pensar de que uno puede perder la salvación porque cuando nosotros somos salvos, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Amén. Entonces, si digo que la salvación se pierde, entonces el Señor estaría rompiendo aquel sello y eso. Ahora hay otro problema. Decir que se pierde la salvación es decir que Dios nos escribe en el libro de la vida y nos borra. Y como usted dijo, ¿cuántos pecados pueden haber en un día?
Entonces, si yo peco en este momento, el Señor me borra del libro de la vida y me reconcilio, me vuelve a escribir. ¿Y cuántas veces entonces me escribe y me borra en un día? O sea, dijo alguien un día en forma de chistes, ¿no será que se hace hueco la hoja de tanto borra y escribe, borra y escribe? ¿Sí? Dice Apocalipsis, capítulo 3, el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 5, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo hay quienes lo usan para decir que, mira, ahí dice que Dios te puede borrar del libro de la vida, entonces eso significa de que puedes perder tu salvación, pero en ningún momento dice ahí que Dios te puede borrar. Al contrario, hermano Pastor Giovanni, ahí hay una promesa, ¿sí? Ahí hay una promesa, dice, y no borraré su nombre, o sea, la promesa de que no borrará el nombre. Bueno, hermano Galo, en tal caso que Dios borre del nombre, en tal caso que Dios borre del nombre a una persona, yo quiero decirle en esta mañana, amigos, hermanos, de que Dios no solamente tiene un libro, Dios tiene dos libros. Yo lo quiero confirmar a ustedes con el Salmo 69. Salmo 69, 28. Aquí podemos notar que el Señor tiene dos libros. Vamos a darle cita al Salmo 69, el verso 28. 69, 28. Yo lo leo. Amén. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Amén. Si usted piensa de que Dios borra a alguien, Dios borra a alguien cuando todavía no ha sido inscrito en el libro de la vida. El que es inscrito en el libro de la vida, Dios no tiene borrador para aquello. ¿Quiénes serán borrados? Los que han nacido, todos los seres humanos que hemos nacido, dice el 28, dice, y sean raídos del libro de los vivientes. Aquí no está diciendo del libro de los justos. Aquí está, dice, toditos los nacidos, así como aquí tenemos un tribunal, tenemos inscritos nuestros nombres terrenales aquí. También allá en el cielo existe un registro de todos los que han nacido, de los que no se han aceptado al Señor y de los que sí han aceptado. Pero el Salmo dice, sean raídos del libro de los vivientes. No está hablando del libro de los justos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí no está hablando de que Dios borra el que ya está inscrito en el libro de la vida. Hermano Galo, eso fuera que Dios no supiera a quién anota y a quién no anota. Claro, o sea, es invalidar la soberanía de Dios, es uno de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo, o sea, decir que Dios me da la salvación a mí sabiendo que para yo perderla, o sea, Él no sabe que si me la da la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder. Para eso no le da. Para eso, o sea, es decir que Dios no es omnisciente, pero Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Entonces Él sabe quiénes son los que van a perseverar, quiénes son los que van en sí a valorar aquella salvación. ¿Sí? Amén. También rápidamente me gustaría, ahí donde dice el libro de los vivientes, como usted dijo, mi hermano, hubieron pueblos que fueron raídos del libro de los vivientes, como Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Claro. Sodoma y Gomorra desaparecieron de la tierra. Eso significa ser raído del libro de los vivientes, o sea, de todos los moradores. Y dice, y sacó al justo Lot, ¿no? Y sacó al justo Lot. Así es, mi hermano querido. Lucas 13. Bueno, Lucas 13. ¿Cómo? Sí. Vamos a leer una cita bíblica en el Evangelio según San Lucas.
Bendito sea el nombre del Señor. San Lucas 13. ¿Sí? Saludos a los hermanos que están viendo el video. Bendito sea el nombre de Dios. San Lucas 13. Amén. 20. Aleluya. Vamos a ver este verso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Vamos a leer aquí donde dice la puerta estrecha. En San Lucas 13, 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahí hay una pregunta, ¿no es cierto? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermano Giovanni, ahí dice: esforzados a entrar por la puerta angosta. Bien, hermano Galo, bueno, es un tema que realmente es muy utilizado para poder decir de que en otro texto dice que solo los valientes, dice, arrebatan el reino de los cielos. Bueno, hermanos, yo pienso de que entrar por la puerta hay muchos que no se esfuerzan. Los que están, yo pienso que Jesús aquí le está hablando es a los que están afuera, a los que están haciendo un llamado, a los que no hacen esa decisión por venir y entrar por la puerta. No es a los que ya están adentro. Bueno, yo les doy la salvación y ahora sí, tienen que guardarla porque viene el diablo, les arrebata y se lleva su salvación. Hermanos, si Jesús estuviera hablando de esta manera, entonces hubiera contradicción de parte. ¿Por qué? Porque Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, habla de la puerta. San Juan capítulo 10, el verso 9, él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo. Aquí no está hablando y no dice yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá que abrir muchas puertas más, tendrá que seguir la obediencia o tendrá que hacer un sinnúmero de cosas para ser salvo. Hermano Galo, dice el 10:9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es como una puerta literal que nosotros entramos. Una vez que nosotros entramos, dice que somos salvos. Hermano, yo pienso, yo tengo aquí un gran ejemplo acerca de Noé. Noé estuvo la puerta abierta, ¿sí o no? Pero esa puerta algún día se cerró. ¿Quiénes Dios le mandó a predicar? Ellos no se esforzaron por entrar por esa puerta. Ellos no hicieron ni un mérito por entrar por esa puerta. Pero una vez estando dentro de la puerta, tenemos la seguridad que el arca no los dejó hogar a los demás. Lo que los hijos de Noé y su esposa y los animalitos, ellos fueron salvos porque hubo una gran arca que los protegió y no se ahogó. Entonces, ahorita, como hay una alabanza que también cantan los hermanos, que ahorita el arca es representada por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros venimos al Señor, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, esa puerta se cierra y tú eres salvo, hermano. Aunque te parezca sencillo, no vas a encontrar un texto a que Jesús haya perdido una sola oveja. Así es, amén. Y justamente estaba leyendo, hermano Giovanni, aquí en San Juan 10, el versículo 27, el versículo 26, 27 en adelante, donde dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oiga, esa palabra, y no Amén. perecerán jamás. Amén. Es que si entramos en él cierra la puerta, nadie tiene el poder para abrir esa puerta, ni siquiera nosotros mismos. ¿Sí?
ni nadie las arrebatará de mi mano. Claro. Y bueno, ¿qué ¿Será, podemos decir de eso? será que existe alguien más poderoso que Dios para arrebatarnos? Yo creo que no. No, en ningún momento. ¿Sí? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice, mira. Amén. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es, mi hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 14. Vamos a leer en Efesios 14. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 2:14. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículos 3, el 1, capítulo 1, versículo 3 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Mi hermano Giovanni, ¿qué nos puede decir de esos versos? Bien, aquí la palabra arras, el griego arras significa, es un pago inicial. ¿Qué significa? Es un pago adelantado. Y cuando habla de un sello, el sello, dijo el apóstol Pablo en Gálatas, que por así sea humano no se puede romper. Yo quiero llevar este pasaje bíblico en Gálatas capítulo 3 del verso 15. Hermanos, ya con esto terminamos. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta pueden hacerla? Dejar sus comentarios. Vamos a Gálatas capítulo 3, el verso 15, en el verso 15. Gálatas 3, 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie. Wow. Una vez le hice una pregunta a la hermana de mi hermano Galo, que es abogada. Yo le dije: hermana, usted conoce mucho de leyes. Yo le dije: cuando un juez pone un sello, ¿podrá otro juez invalidar o el presidente de la república invalidar eso? No hay nadie que lo quite. Porque la palabra de Dios dice que ese pacto, aunque sea humano, no hay nadie que lo pueda invalidar. Nosotros tenemos aquí un gran ejemplo del rey Asuero. Hermano Galo, tenemos, ¿verdad?, un ejemplo del rey Asuero, de que él puso su sello. Eso lo encontramos en el libro de Esther. Ustedes pueden encontrar Esther, y muy fácil la cita, es 8:8. Esther 8:8. Dice así Esther 8:8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parece, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser irrevocado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Un pacto, ni porque sea humano, no se puede invalidar. El sello del rey no se lo podía invalidar. Imaginémonos el de Dios. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, en el que creísteis, en el que creíste, no por obra, en el que creíste, en el que fue por fe, fuisteis sellado con el sello de un ser humano o con el sello de Dios, con el sello del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo puso el sello en una persona, no hay nadie que invalide ese edicto. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y habiendo creído en él, fuisteis sellado. Léalo bien, márquelo bien, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia. Esa es la herencia que Jesús, qué linda herencia, hermano Galo.
la salvación, amigo. Maravilloso. Qué linda herencia, la mejor herencia. Así te den todos los reinos, dice, si se perdiera tu alma. Y la mejor herencia que nosotros hemos recibido de nuestro Dios, la salvación, la vida eterna, hermano, la vida eterna. Dice que es la arra de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Esto no es hasta que lo peques. No. Aquí dice hasta la redención. Y Filipenses también puede corroborar en 1:6, también habla en Filipenses de que Dios dice, nos dio esta vida eterna, esta salvación, no hasta que pequemos, dice, sino hasta nuestra redención. El día que venga el Señor, a ver, nos transforme. Así es, mis queridos. Mi hermano Giovanni, si usted me lo permite, me gustaría decir unos últimos versos aquí para ya culminar. Y estas palabras son hermosas, muy hermosas, que el apóstol del Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo las escribió en Romanos 8, Romanos 8:35, en donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una hermosa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí da una gran cantidad de cosas. Dice, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Eso significa de que van a haber una gran cantidad de cosas que nos van a querer separar del amor de Dios. Pero ¿saben qué? Dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, oiga, pero Pablo dice ahí, por lo cual estoy seguro, está hablando de seguridad, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Pablo está seguro de eso. Amén. ¿Cómo no estar seguros nosotros de que en Dios lo podemos? Hermanos y amigos, alabarle a Dios con una seguridad es lo más bello. Que te tengan presionado en una iglesia, es decir, que si no vas y te vas al infierno, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Tú vas por miedo o vas por amor al Señor? ¿Vas por presión o vas por tu propia voluntad? Dice, y hacerlo todo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Nosotros lo hacemos de corazón. Oramos, leemos la Biblia, predicamos por amor a su nombre. Por esa salvación que ya tenemos, usted esté seguro de su salvación. Porque si usted no está seguro, usted duda. Y dice la Biblia que la duda también es pecado. Toda duda es pecado. Así que si usted no está seguro de su salvación y está en dudoso y está con esa duda, entonces usted está en pecado. Por eso es que hemos hecho esta transmisión en este día para que realmente, hermano, usted se sienta seguro de que no hay ninguna otra cosa creada de lo que lo pueda separar del amor de Cristo. Para que viva en santificación también. Amén. Sí. Ahora, usted también podrá decir, bueno, yo he visto personas que no andan bien y quizás son personas salvas, si lo puede. Pero recuerde que también esta mañana hemos leído que una horrenda expectación de juicio y de hervor es para los que no están obedeciendo a la palabra de Dios. Hermanos, amigos, con esto finalizamos con una oración. Como todos los domingos, nosotros, yo estoy llevando estos estudios y yo siempre termino haciendo una oración de fe para que, si usted desea, si usted quiere, puede aceptar al Señor en este momento. La seguridad de que usted necesita, la vida eterna de que todo ser humano necesita. Yo voy a componer una oración y también voy a orar por todos y cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este momento. Gracias por aquí, mi hermano Galo también.
que estuvo presente, Señor, desarrollando muchas preguntas, Padre Santo, y con el propósito es de que nosotros estemos confiados en ti y creamos siempre en ti. Amigos, si tú todavía no tienes a Cristo en tu vida, si tú tienes, Padre, te han hablado mucho de Dios, pero no has hecho esa decisión. Y quizás no has sabido cómo llegar al cielo. Pero en esta mañana ya tú te has enterado. Puedes decirle al Señor así: Señor, hoy me he dado cuenta de cómo puedo ir al cielo. Y solamente confesando y creyendo por fe puedo ser salvo. Si es así, Señor, en esta mañana yo invoco tu nombre diciéndole: Señor, perdóname todos mis pecados y perdona todos mis errores. Señor, Padre Santo, he podido entender en esta mañana de que yo, confesando mis pecados con mi boca y creyendo en el corazón que tú eres el Señor, seré salvo. Amigo, confiésalo al Señor. Dile que Él es tu Señor. Dile que Él es realmente tu Salvador. Dile que el Señor te ponga en el libro de los justos, que ahí no te va a borrar. Ahí no te va a borrar. Tú estás en el libro quizás de los vivientes, pero quiero que en esta mañana pongas en el libro de los justos. Señor, ponme en el libro de los justos. Amigos, si tú hiciste esta oración sencilla, tú ten la plena seguridad que eres salvo. Si lo hiciste de la boca para afuera, no hay seguridad. Pero si lo hiciste con todo el corazón, lo eres. Y oro por todo y cada uno de los hermanos, amigos que quizás hayan estado viendo. Señor mío, Dios mío, Jesús, que ahora por medio de este momento que hemos estado compartiendo aquí con mi hermano Galo, Señor, tengan la plena seguridad y que se sientan seguros de Jesús. Nosotros podemos estar inseguros de nosotros, pero de Jesús no. El Jesús un día tocó nuestras vidas y Él vive en nuestro corazón. Por nosotros no vamos a poder ser salvos, no. Pero Jesús sabía de que nosotros, si dependíamos de nosotros, nosotros íbamos a perder la salvación, sí. Pero ya ahora mandó un Espíritu Santo y selló nuestros corazones. Tenga seguro eso, hermano. Alábele a Dios con toda confianza y seguridad. Siéntase seguro de lo que tiene. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho. Amén. Gracias. Bien, hermanos, amigos, un abrazo para todos. Y no se olviden, la próxima semana vamos a estar desarrollando otras preguntas más. Así de esta manera nosotros queremos llegar hacia las personas que aún realmente quizás le están enseñando, metiendo doctrinas que no están en la Biblia. Hermanos, nos despedimos con mi hermano Galo. Un abrazo a todos, que Dios los guarde, que Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Amén.